Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordemos que este devocional ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que quieren comenzar cada mañana de la mano de nuestro buen Dios. Saludamos en esta hora a todos los que están allí conectados, ahí en Pensilvania, en Virginia, en Maryland, Washington, D.C., toda el área del DMV, igualmente la Florida, igualmente también saludamos a todos los que están allí en West Palm Beach, por supuesto la isla de Cuba, saludos especiales a Junior en la isla de Cuba. Saludamos también en esta hora a todos los que están allí en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Bueno, un abrazo muy especial a toda la gente de España también, siguen en nuestras oraciones. Y por supuesto todos aquí en los Estados Unidos. Hoy pues la nación estrenando presidente, así que bueno, ya nombraron el presidente al señor Trump, y bueno, seguiremos orando por todas las autoridades y por todos los presidentes. Bueno, démosle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos una vez más comenzar el día de su mano. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por permitirnos cada mañana, Señor, oh Dios del cielo, presentarnos delante del trono de la gracia, Señor, para inquirir en tu presencia, Señor, para darte gracias, Dios del cielo. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Dice la palabra salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el porte de las vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, Dios del cielo, que tu bendición descienda en esta mañana, Señor, sobre la cabeza de cada hogar, sobre cada padre, sobre cada madre, Señor, que se extienda, Señor, hasta el más pequeñito, Señor, de sus hijos, de los miembros de cada familia, Señor. Nosotros te damos gracias, nos gozamos y nos alegramos, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Tú conoces los pensamientos, bendito Señor, nuestros más íntimos pensamientos. Ninguno te es oculto, Señor. Por eso aquí rendimos, Señor, una vez más nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Nosotros te alabamos, Señor, y te damos gracias y te pedimos que continúes con nosotros el resto de este día, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, y hoy continuamos entonces con nuestra meditación sobre la apostasía. Estuvimos hablando ayer, empezamos una nueva serie acerca de por qué de la apostasía, y estuvimos explicando varios aspectos, sobre todo el significado de la palabra apostasía, que es apartarse, volverse atrás, apartarse de la fe. Y eh, veníamos tocando algunos aspectos bien interesantes, que a veces la gente escucha la palabra apostasía, apostatar de la fe, pero realmente no se tiene un conocimiento real de dónde surge esta palabra. Y esta práctica o esta actitud, esta disposición, esta decisión de volverse atrás,
no es de ahora, comenzó prácticamente con la iglesia primitiva. También sufrió la manifestación, digámoslo así, la presencia de la apostasía, porque muchos quisieron volver atrás, sobre todo cuando venían tiempos difíciles. Estuvimos hablando acerca de que la apostasía es volverse atrás, de apartarse de los caminos, de apartarse de la familia espiritual, de abandonar, de dejar, de ponerse aparte, ¿cierto? Y salir de un acuerdo, de una alianza, de un pacto que se había establecido. Mostrando cierta forma, un aspecto de una actitud rebelde, ¿cierto? En contra de lo establecido, en contra del sistema que una vez aprobamos y que una vez estuvimos allí inmersos en él. Y es el abandono de la fe. Mucha gente ha abandonado la fe, decepcionados quizás por los malos testimonios, por las malas prácticas de muchos líderes, de muchos siervos, de muchos pastores, ¿cierto? Que han caído en pecado, que han caído en malas prácticas y eso ha dañado la fe de muchas personas. Y decíamos que esta apostasía aumenta sobre todo en tiempos de grandes pruebas, en tiempos de dificultades, en los tiempos de persecución que estamos viviendo, ¿cierto? Son muy propicios para que mucha gente débil en la fe, pues pueda abandonar y pueda regresarse, ¿cierto? De su fe a sus antiguas creencias, como mucha gente lo ha hecho, que ha vuelto a sus religiones antiguas, abandonando y desvirtuando completamente el cristianismo. Y decíamos que había sido alimentada que está alimentada la apostasía por los falsos maestros, por los falsos pastores que seducen a los creyentes. Recordemos que el Señor también nos advierte para que a través del apóstol Pablo debemos estar muy pendientes, escudriñando las escrituras, para que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ¿cierto? Por estratagema de hombres, ¿sí? Ahí están los apóstatas, están los falsos maestros, que dicen que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estuvimos hablando también de cómo la gente habla de otro evangelio. Hoy en día se predica mucho el evangelio de la prosperidad. Ese es otro evangelio completamente diferente a un evangelio acomodado, un evangelio sesgado, un evangelio según conveniencia de quien lo enseña, de quien lo predica, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad. Y veamos cómo también la palabra del Señor nos habla, ¿cierto? De cómo nos advierte de este tipo de personajes. Y lo estuvimos viendo en varios textos ayer. Uno que me llamó particularmente la atención fue el de Judas, ¿cierto? Recordemos que Judas no es Judas Iscariote, sino Judas el hermano de Jesús, el hermano de Jesús, y dice allí en el capítulo 1, porque la carta de Judas, recuerde que es una carta pequeña, solamente tiene un capítulo, y en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, eh, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya ese tipo de movimientos, de personajes estaban al interior de la iglesia, que estaba recién comenzando. Entonces, ¿a es lo que hace o qué es lo que hace que el hombre se aparte, que se aparte de la fe, que se aparte de la palabra de Dios con tanta facilidad? Y estuvimos hablando un poco acerca de la parábola del sembrador. Y esa parábola describe el tipo de terrenos donde cae la semilla. Y cada terreno representa una persona, ¿sí? Una clase de personas, un grupo de personas. Entonces, describe que se mantiene apartado de alguien
o de algo, ¿cierto? La apostasía indica separación, distanciamiento. Y para evitar ese alejamiento, Pablo afirmó que los tesalonicenses deberían estar firmes, dice, estén firmes, y que retengan la sana palabra, la sana enseñanza que él les dejó. Y ese texto lo vemos en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, encontramos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina, ¿sí? Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿sí? Les está exhortando a que se mantengan firmes y retener es afianzar, hacer la palabra carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. ¿Por qué? Porque una persona, un cristiano que es solamente oidor de la palabra, eh, sucede que escucha la palabra con alegría, con gozo, pero después viene el maligno y se la arrebata. Entonces, ¿por qué algunos están dispuestos a renunciar a las bendiciones prometidas a los que obedecen para seguir otro camino que el Señor no les había anunciado, no les había aprobado? Pues dice que estos suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna razón u otra razón deciden abandonar la senda de la vida y cambian la verdad de Dios por la mentira, como lo vemos allí en Romanos, ¿sí? Por el endurecimiento del corazón dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es apostatar de la fe. Y lo vemos aquí en Romanos en el capítulo 1. A partir del versículo, más o menos versículo 20, 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, versículo 16. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y al griego. Porque el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, a partir del versículo 18 usted va a encontrar, ¿cierto? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los reveló, se los manifestó. Porque las cosas visibles, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, mire bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus pasiones, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces dice que estas personas suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna razón, ¿cierto? Ya sea que venga un falso maestro, ya sea que tengan una decepción, tengan una mala experiencia, que vieron un mal testimonio, entonces deciden abandonar la senda de la vida y cambian la verdad de Dios por la mentira. Desde la creación de Adán y Eva, ¿cierto? Se ha repetido la misma actitud, la misma historia, ¿bien? La misma historia calcada, patética, de miles de veces hasta la fecha se ha repetido. El ciclo digamos, ciclo nocivo de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad.
Y hoy con tanto influencer, con tanta gente resentida, con tanta gente incrédula, con tanta gente atea, pero que tiene un poder de convencimiento, un poder de seducción, ¿cierto? Un poder de seducción con sus palabras y con toda la manera como ellos presentan mentiras como si fueran verdades. Y mucha gente cae en ese error, cae en esa trampa, en esa red, ¿cierto? De mentira y de engaño. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice aquí la palabra del Señor. Nadie os engañe en nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se da cuenta que está escrito de que esto es necesario y que esto venga y que esto acontezca. Eh, dice aquí en este pasaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses, habla de la manifestación del hombre de pecado. Yo voy a leer desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, porque carta, como dice, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está aquí hablando del anticristo, está hablando de los peligros que se presentarán. ¿Sí? Dice que antes de que el Señor venga, ¿cierto? Se manifestará el hombre de pecado. Se manifestará el mentiroso. Entonces, el apóstol Pablo nos indica que en la segunda venida de Cristo no tendrá lugar antes que primero venga la apostasía, sin que antes venga la apostasía. Luego, como la apostasía está en furor, también es otra de las señales que el Señor Jesucristo y a través de su palabra nos está advirtiendo. Y hoy como nunca mucha gente está abandonando la fe. Hoy como nunca mucha gente se está dejando engañar, se está dejando seducir. En Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, ahí vemos ese legalismo que muchas veces se establece en muchas congregaciones, ¿cierto? Olvidándose realmente de la gracia. Entonces, a pesar de las advertencias que Pablo hacía, dice que el Espíritu Santo le había revelado que algunos dicen que iban a regresar, a abandonar la fe. Luego, no es extraño cuando un creyente, cuando un hermano, cuando un discípulo, pues abandona la fe. Eso no es de extrañarnos. Causa dolor, causa preocupación, pero no es de extrañarnos porque así está escrito.
Entonces, empleando el mismo lenguaje griego, Lucas escribe lo que pasa con los que apostatan de la fe. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 13, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? Se apartan de esa manera. Por tanto, en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice que el apóstol Pablo predijo que algunos iban a apartarse del camino, iban a apartarse del verdadero evangelio para abrazar otro evangelio que les fue enseñado, que les fue anunciado por gente malintencionada, gente usada por el mismo enemigo para disuadir a los creyentes a abandonar la fe. Luego la apostasía era uno de los problemas más delicados, más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar, ¿cierto? Y que, digamos, se constituyó en ese obstáculo, en ese tropiezo para muchos creyentes y que pues era necesario que fuera reprendido, ¿cierto? Por los verdaderos creyentes y por los discípulos, por los apóstoles del Señor. Entonces se describía como volverse atrás, como ya no seguir al Señor, ya no seguir a Jesús, decepcionarse de la fe cristiana, como muchas personas lo han hecho. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el versículo 66, este capítulo es bastante extenso, dice aquí en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y se da cuenta? Muchos abandonaron al mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Estuvieron con Él mientras les convenía, ¿sí? Buscaban al Señor por la comida que perece, buscaban al Señor por los milagros, buscaban al Señor por una respuesta, como hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y llegan compulgidos y llegan necesitados y carentes de tantas cosas y el Señor les responde en su misericordia, se les solucionó el problema, se les solucionó la situación, pero se olvidan de cómo llegaron y entonces ya prácticamente buscaron y encontraron lo que necesitaba y ya, chao, chao. Si te vi no me acuerdo, ¿cierto? Entonces abandonan la fe, ¿sí? Mucha gente llega a los pies de Cristo buscando una necesidad, buscando un empleo porque estaban más varados, como dicen por ahí, más varados que corcho en un remolino. Y no conseguían. Y bueno, Dios en su misericordia les dio gracia, abrió la puerta. Tuvieron el trabajo, pero se quedaron con el trabajo y abandonaron la fe porque no volvieron a congregarse, porque no volvieron a orar, porque no volvieron a buscar al Señor, ni a ayunar, ni a nada. Pero mientras estuvieron en necesidad, oraron, ayunaron, no se perdían la movida de una silla en la iglesia, ahí estaban fijos, fijos. Pero una vez obtuvieron lo que buscaban, y andaban buscando novio o marido, encontraron novio o marido y entonces ya se quedaron idolatrando el trabajo, idolatrando el marido, idolatrando el novio y abandonan la fe. Tristemente eso pasa, ¿sí? Abandonan la fe. En Tito, primera de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, estuvimos mirando ese texto, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así lo manifiesta la palabra del Señor. Entonces, esto es apartarse del Dios vivo, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero horrenda cosa también es apartarse del Dios vivo. Mire lo que dice segunda de Pedro. En segunda de Pedro capítulo 3, verso 7, dice aquí la palabra del Señor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados pues para el fuego del día del juicio y de la perdición del hombre, de los hombres impíos. Y dice también en el verso 17,
Finalmente dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error o por el engaño de los inicuos, caigan en caigáis de vuestra firmeza. Por eso dice que quiere estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Es muy fácil caer en manos y en garras de estas personas, de estos engañadores. Si no tenemos raíces, si no tenemos principios, si no tenemos convicciones firmes, si no tenemos seguridad. ¿Sí? Antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una de los antídotos, digámoslo así, para no caer en la apostasía es el crecimiento espiritual. Y por eso dice allí, antes bien, dice allí en el verso 17, que nosotros estamos llamados a qué? A crecer, ¿cierto? Dice en el verso 17, dice así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Es importante cada día afianzarnos en el Señor, afianzarnos en su palabra, afianzarnos en sus principios, ¿sí? Cuando una persona está firme en sus convicciones, difícilmente va a ser movida a, a otras creencias, a otras prácticas. En Hebreos capítulo 3, en el verso 12, Hebreos 3, versículo 12, dice aquí la palabra del Señor. Verso 12, mirad hermanos, no sea que ninguno de vosotros, ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, dice, mirad hermanos, que no haya en ti, en ninguno de vosotros, un corazón malo, ¿sí? De incredulidad para apartarse de Dios vivo, para apartarse del Dios vivo. Así como horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, yo digo que horrenda cosa es apartarse del Dios vivo, ¿sí? Porque es quedar expuesto, es quedar a expensas del enemigo, a expensas de lo que eh, el mundo hace, lo que el mundo practica. Dice, antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes, ¿sí? Hasta el fin. Hasta, dice, nuestra confianza desde el principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. No se endurezca el corazón. Cuando el corazón se endurece, el corazón de un creyente se endurece, es fácil llegar a ese punto de caer en el engaño. ¿Sí? Porque cuando el corazón está endurecido, entonces podemos caer fácilmente. Mañana continuamos y terminamos esta parte de el engaño de la apostasía. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos, oh Dios del cielo, meditar, Señor, oh Dios del cielo, en tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas, Señor, tu pueblo, que bendigas a cada creyente y que cada uno, Señor, procure con diligencia presentarse cada día delante de ti aprobado, Señor. Gracias, Dios del cielo. Cuídanos de caer en el engaño. Cuídanos de bajar nuestra mirada de ti, Señor. Cuídanos de volver atrás, Señor. Cuídanos, Señor, de, de esas palabras, Señor, disuasivas, de esas palabras que siembran duda, confusión, Señor, emitida de labios de gente impía, Señor, de gente malintencionada, de gente usada por el enemigo, oh Dios del cielo, que están puestos allí, Señor, en la iglesia,
para dividir, para engañar, para desalentar y desanimar, Señor, a los creyentes, a volver atrás, Señor, a abandonar la fe. Sabemos, Señor, que esto es necesario que acontezca antes de tu segunda venida. Señor, dice que muchos apostatarán, muchos abandonarán la fe, porque han escuchado a espíritus engañadores, porque han escuchado doctrina de demonios, Señor, y se han apartado del verdadero evangelio. Guárdanos, Señor, oh Dios del cielo, y permítenos estar firmes en la fe, Señor, afianzados en ti, afianzados en la roca, Señor, de nuestra salvación, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que tiene que estar edificada nuestra vida, sobreedificada nuestra vida, Señor, a través de la oración, de la palabra, el estudio de la palabra, de la meditación constante en ella, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de intercesión y pasen un excelente día. Bendiciones.